hablaremos sobre la unidad 3, que es estrategias de iluminación. Y como en la introducción, entendemos que el papel fundamental que juega la iluminación en la arquitectura. Debemos de comprender que la iluminación no es solamente una necesidad pues funcional, sino que también nos ayuda a transformar espacios, a influir en nuestro estado de ánimo y mejorar nuestra calidad de vida, e incluso tener un confort dentro del espacio arquitectónico en el que nos encontremos. También debemos de recordar que la iluminación es básicamente una herramienta, podríamos si acaso decirle el amigo justamente del arquitecto, ya que nosotros como estudiantes de arquitectura y arquitectos justamente somos muy visuales. Somos muy visuales y obviamente la iluminación va de mano a esto. Dentro de los objetivos de aprendizaje, pues debemos de comprender la importancia de la iluminación en la arquitectura, así como también desarrollar habilidades para diseñar e implementar estrategias de iluminación efectivas, tanto aprovechando los recursos, que en este caso es el sol, como también la iluminación artificial, pero de una manera que no contaminemos justamente al medio ambiente. ¿Qué es la iluminación natural? Viqueira nos dice que la iluminación natural es un don preciado. Es indudable que la luz natural tiene una gran importancia justamente en la arquitectura. Y como mencionaba en la introducción, la, la luz, a final de cuentas, es un aliado para el arquitecto porque nos ayuda a tener una percepción y una experiencia visual del entorno, justamente porque nosotros como arquitectos somos muy visuales. Al principio de la carrera, pues al menos a mí personalmente era como de, ¿por qué dicen que los arquitectos somos muy visuales? Si solamente es, obviamente, mi idea tan vaga, ¿no? Era como dibujar, representar, pero justamente para representar tenemos que ver, tenemos que experimentar, analizar, visitar incluso, ¿no? Es por eso que nosotros los arquitectos somos muy visuales, muy cautelosos, muy observadores justamente. Y es por eso la importancia de la iluminación en la arquitectura, la iluminación natural. También no todo el tiempo se trata de cuando se nos viene a la mente la palabra iluminación, que se nos venga a la mente un foco o iluminar cierto cuarto con muchos focos, luces LED, no, sino también se trata justamente de la iluminación natural, que en este caso es el sol, el, justamente la iluminación que irradia el sol en las distintas horas del día. Por ejemplo, no es la misma potencia con la que sale el sol al amanecer, al mediodía y al atardecer. Y es ahí cuando la arquitectura se encarga de fusionarse con el sol, tratando de resaltar volúmenes, texturas, acabados. Un ejemplo son las celosías, que con las celosías podemos eh, hacer que nuestras fachadas se vean mejor, que nuestros interiores sean más confortables, que incluso la luz del sol no llegue a ser tan ofensiva. De muchas maneras podemos implementar la luz natural o la iluminación natural en la arquitectura. ¿Cuáles son los niveles de luz natural en los diferentes trabajos que se desarrollan en el interior de un espacio arquitectónico? Como decía anteriormente, y esta vez nos los reafirma Viqueira, que el objetivo principal de un sistema lumínico es proporcionar la adecuada visibilidad para una óptima realización de tareas. Es decir, el ejemplo lo tenemos en los edificios del DOYA, de nuestra facultad de arquitectura. En el edificio de los H's, cuando a mí me tocaba estar en los edificios de los H's y nos tocaba justamente taller, que era cuando elaborábamos planos a mano, láminas de geometría, ahí la iluminación es muy buena, justamente porque hay ventanales de ambos lados.
por ejemplo, del lado izquierdo y del lado derecho. La iluminación y la ventilación ahí es muy buena. Y por eso era que no teníamos nosotros problemas al momento de hacer algún plano a mano, porque justamente era visible. Y no es lo mismo estar en un edificio de los H's, hacer un plano en el edificio de los H's, hacer un plano a mano en el edificio de los Doyas, del Doya justamente. Porque en el Doya todo es muy cerrado, es más oscuro, es más íntimo, si se le podría decir, es más como para trabajos de oficina, de computadoras. No es lo mismo hacer un plano a mano en el edificio de los H's y un plano a mano en el edificio del Doya, porque la iluminación no es la adecuada. Y es por eso que este, es justamente los niveles de luz natural en las cuales se desarrollan de diferente manera en distintos espacios arquitectónicos. Ahora, aplicando esta misma comparación de la iluminación de los edificios de los H's con los salones del Doya, aplicándolo a mi proyecto de la clínica dental, con, dentro de mi clínica dental hice la propuesta de cuartos de rayos X y los consultorios y cuartos oscuros. Obviamente en un cuarto oscuro, como el nombre lo dice, será un cuarto oscuro que simplemente servirá para revelación. Por ende, no hay ventanas, no hay iluminación, más que una iluminación especial justamente para el revelado de las distintas pruebas que se saquen. No va a ser la misma iluminación el cuarto oscuro que un consultorio, porque en un consultorio justamente tienes que ver a tu paciente, escribir. Es esta la comparación que yo hago en mi diseño, en mi propuesta de diseño justamente. Y obviamente no va a ser la misma iluminación de un consultorio a un quirófano, porque en un quirófano se ocupa muchísima más luz, más ventilación incluso, pero obviamente tomando las medidas adecuadas, la iluminación adecuada incluso y la ventilación adecuada. ¿Qué es el método de Building Research Station? Pues es básicamente un método de evaluación y certificación voluntario de la sustentabilidad de los edificios, pero son proyectos arquitectónicos hechos o elaborados desde cero o simplemente renovados. Y para esta categoría o para obtener una certificación, el programa evalúa 10 aspectos, los cuales son gestión, mejora en términos de salud y bienestar, eficiencia energética, es decir, eh, pues la inclusión de paneles solares, de eólicos, incluso el transporte. ¿A, transporte, ¿a qué me refiero con transporte? Hay ejemplos en la Ciudad de México de empresas o incluso de casas habitacionales, pero generalmente se ve más en las empresas donde el edificio entra a la categoría y en el apartado de transporte, justamente para que esa empresa no genere más quema de combustible innecesaria, lo que hace es aplicar una ruta para sus trabajadores. Es decir, un transporte pasa por todos los trabajadores y de esa manera es como impactan en la categoría de transporte. En el ahorro de agua, pues en la captación de aguas pluviales, eh, cómo es que la distribuyen. La mayoría lo hacen más sobre jardines, ¿no? Jardines, limpieza, entre más cosas. Materiales. En cuanto a materiales, nos referimos, hay pinturas ecológicas, pinturas que no dañan el medio ambiente, materiales que incluso son locales, es lo que no genera un gran impacto en el medio ambiente. La gestión de los residuos, el uso ecológico del suelo. En cuanto al uso ecológico del suelo, he visto que hay justamente empresas que ponen a trabajar justamente su suelo en huertos
o incluso, bueno, en huertos, la contaminación, cómo es que ellos clasifican este, su basura, pero también cómo ellos tratan de evitar usar energía eléctrica para no contaminar y obviamente la utilizan cuando sea necesario. Así lo mismo con el agua y la innovación. ¿Qué tan innovador puede ser el proyecto eh, y qué impacto va a causar? Un ejemplo igual de este tipo de edificios es la Torre BBVA y la torre, bueno, el edificio se llama Dorito. Ambos se encuentran en la Ciudad de México y ambos cuentan con estas 10 categorías en en esta certificación. ¿Qué es el coeficiente de luz diurna? El coeficiente de luz diurna es la relación entre la iluminación total diurna en un punto interior de un local excluida de la luz solar, directa, y la iluminación exterior simultánea sobre un plano horizontal iluminado por el total de la bóveda de un cielo cubierto normal. Eso es lo que es el coeficiente de luz diurna. ¿Qué es el componente celeste? Pues básicamente representa la proporción de la luz que llega a la superficie directamente desde la bóveda celeste. El componente celeste es la relación de la iluminación diurna en un punto interior de un local, como había dicho anteriormente, debidamente únicamente a la luz que proviene directamente de la bóveda celeste y la iluminación exterior simultánea sobre un plano horizontal iluminado por el total. El coeficiente de relación externa representa la proporción de luz que llega luego de ser reflejada por las superficies exteriores. Y el coeficiente de relación interna representa la proporción de luz reflejada por las superficies interiores, como se ve en la imagen. Para calcular el coeficiente promedio utilizamos los 4 aspectos que ya habíamos hecho anteriormente, iniciando por la luz diurna, el componente celeste, el coeficiente de reflexión externa, así como interna. Se hacen los distintos cálculos como se fue representando en las diapositivas hasta llegar a la tabla donde ahí es donde determinaremos justamente el coeficiente de reflexión promedio. Ahora podemos decir qué tiene que ver la iluminación con la arquitectura. Como ya he mencionado anteriormente, todo es visual. La arquitectura es visual, la arquitectura básicamente es experiencia al entrar a un espacio y percibir distintas emociones, sensaciones. Eso es lo que transmite la arquitectura con la ventilación, con el confort, la iluminación. Pero así también como hay iluminaciones correctas e incorrectas en esta ocasión para aterrizarlo en mi proyecto de la clínica dental, obviamente se hace una investigación sobre los lúmenes, qué tipo de iluminación corresponde a cada espacio arquitectónico. No podemos poner una iluminación a una sala de estar que a un consultorio dental, porque claramente no cumplen la misma función o no están destinados a dar el mismo servicio. Es por eso que quiero recalcar que cuántos lúmenes se necesitan para un consultorio dental. Pues para el tratamiento de los pacientes se requiere una luminancia de 1000 lux según la norma, mientras que la iluminación general del resto de la clínica, del edificio, en general al entorno del tratamiento, pues solamente basta con utilizar 500 lux. ¿Qué tipo de luz se utiliza en odontología?
porque pues también estamos hablando específicamente de una clínica, ¿no? En definitiva, las lámparas de luz halógena. ¿A qué me refiero con esto? Son una parte importante en la odontología adhesiva hoy en día, ¿no? Moderna, porque en la ortodoncia se utilizan principalmente para encolar brackets a los dientes. El color azul de las lámparas de luz halógena se explica porque la luz es de mayor longitud de onda. No podemos poner esta misma luz en una oficina, que en este caso es otro espacio que contiene mi propuesta arquitectónica. Ahora, ¿cómo podemos darle distintas iluminaciones, en este caso a la clínica, ¿no? Que es el proyecto? Las principales áreas de iluminación que yo considero importantes es primero la recepción. La recepción ofrece una primera impresión al paciente. Por ese motivo, considero que es importante utilizar tonos cálidos para desarrollar una sensación justamente acogedora al cliente. Como dije anteriormente, la arquitectura es de sentir el impacto al momento de adentrarte a un espacio arquitectónico. Y hoy en día se ve mucho como que instalar paneles LED empotrados. Otra opción es colocar o disponer de techos falsos o plafones. Otra área a mencionar indudablemente son los consultorios. La iluminación en los consultorios es básicamente donde el odontólogo va a realizar su trabajo y por este motivo necesita un sistema lumínico muy específico. Por tanto, es importante, fundamental, contar con la visibilidad suficiente, es decir, que no generen sombras para que no haga un mal trabajo el odontólogo. Y también considero o es mejor una correcta instalación de paneles LED con temperatura fría. Es ideal justamente para este tipo de zonas de consultorios. Otra área es también los pasillos. En los pasillos generalmente es inevitable que transite mucha gente y por ende pues pueden haber accidentes, obstrucción de gente. Entonces, lo que se trata de evitar justamente es eso, accidentes, caídas. Y en este caso se suelen instalar luminarias en tonalidades neutras. La temperatura lo más parecida a la luz natural. Y también es importante mencionar que lejos de solamente iluminar, muchas veces mucha iluminación suele causar una fatiga visual, o bueno, el cansancio visual. Tampoco es agradable estar en un lugar lleno de reflectores porque no estaríamos cumpliendo con la función, el cual es darle al cliente un buen confort, que se sienta cómodo justamente, que sea agradable, lejos de causar quizá tranquilidad, a pesar de que es un área, un lugar en el que se hacen distintos procedimientos, lejos de causar quizá un poquito de tranquilidad, lo que puede causar es más estrés, dolor de cabeza, el querer irnos, porque de esta manera es como impacta también la arquitectura, la iluminación en cada uno de nosotros, ¿no? Justamente vamos a tratar de evitar lugares libres de parpadeos. Y bien, en conclusión, eh, tanto la ventilación como la iluminación son fundamentales e importantes en la arquitectura. La ventilación justamente para poder estar en un lugar agradable. Y la iluminación puede transformar justamente espacios y mejorar la experiencia visual del usuario, así como también de nosotros como arquitectos. Las estrategias de iluminación sostenibles y eficientes pues no solo reducen el consumo de energía, porque también vamos a destacar eso. Hoy en día eh, lo que menos se busca es contaminar, ¿no? Entonces,
La eficiencia no solamente reduce o busca reducir el consumo de energía, sino que también mejora la estética y la funcionalidad de los edificios.